Ya estamos de regreso y hoy tenemos un súper tema: cómo prevenir y controlar la hipertensión para evitar un posible infarto o insuficiencia cardíaca. Y para hablar de este tema está con nosotros Ricardo Alvarado, cardiólogo de la clínica Estela Maris. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Ricardo? ¿Qué tal? Buenos días. Ricardo, Hola. ¿soltero, casado, viudo, ¿Por divorciado? qué? ¿Ah? Casado. Ay, qué lástima. No, Nicolás. Por favor, al menos a Está los doctores. guapísimo. Pero a los Pero- doctores les puedes tener un poco de respeto, al menos a los Pero doctores. ¿por qué si está guapo? Ha venido porque yo lo mire. Ha venido con su esposa, Nicolasa. Sí, a ver. ¡Socia! ¡No! Ya listo. Bueno, Por favor. discúlpanos, lo que pasa es que... es muy coqueta y a veces Es no la me edad, puedo es la edad. controlar. Sí, es la edad, sí. Primero empecemos por el inicio. Cuéntanos de qué se trata el tema de la hipertensión arterial. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Es muy importante hablar de temas como la hipertensión arterial por la repercusión que tiene en la salud de una persona, sobre todo cuando esta no es debidamente diagnosticada y tratada. La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por una elevación persistente durante el día o la noche de la presión arterial como tal. Y eso puede traer diferentes consecuencias como la afectación de diferentes órganos. Al inicio comentaba, ¿no?, que una de las enfermedades muy relacionadas a hipertensión arterial es la insuficiencia cardíaca. Y efectivamente, cuando un paciente es hipertenso y no está controlado durante mucho tiempo, generalmente algunos años, eso desarrolla o provoca que el corazón empiece a engrosarse y el paciente presente algunos síntomas como dificultad para respirar, incapacidad para hacer actividad física, incapacidad, por ejemplo, de hacer actividades cotidianas, incluso pudiendo ser muy severa la limitación y por ende requiriendo ya tratamientos un poco más complejos y avanzados. ¿La Entonces, angina de pecho también puede ser un síntoma? exactamente. La angina de pecho o la enfermedad coronaria es una consecuencia de la hipertensión arterial cuando esta tampoco está bien tratada. Y lo que hace es que la hipertensión arterial con el tiempo favorece la aparición de algunas placas de grasa en las arterias del corazón. Obstruye el flujo sanguíneo de dichas arterias, hace que el músculo cardíaco no reciba oxígeno y por ende el paciente tenga, entre algunos síntomas, angina de pecho, que es un dolor muy fuerte que limita su actividad física. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Qué nos lleva a tener hipertensión? Bueno, en la gran mayoría de los casos la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial. Quiere decir que intervienen muchos factores, por ejemplo, los factores genéticos. Es más probable que una persona que tenga padre, madre, hermanos o familia muy cercana con hipertensión arterial la pueda desarrollar en el tiempo. Sí. Así también es muy importante el estilo de vida que lleva la persona. Las personas que tienden a tener una vida mucho más sedentaria, las personas que, por ejemplo, tienen sobrepeso u obesidad, e incluso que concomitantemente tienen otras enfermedades como diabetes, son personas con un importante hábito tabáquico, fuman mucho, tienen más posibilidad de desarrollar hipertensión arterial. Entonces, hay una multiplicidad de causas genéticas y del estilo de vida de la persona. Eso es en la gran mayoría de los pacientes. Podría decir que quizás un 90-95% tiene lo que nosotros llamamos hipertensión arterial esencial. Es decir, no hay una enfermedad particular que produzca la hipertensión, sino es el conjunto de todos estos factores los que favorecen que aparezca. Y en un porcentaje muy pequeño, la hipertensión arterial no es la enfermedad, sino es la manifestación de otra enfermedad endocrinológica, renal, que produce hipertensión arterial. Doctor, ¿y cuál es la edad promedio que hoy se está presentando la hipertensión arterial en las personas? Bueno, es bien importante decir que anteriormente, hace un par de décadas, las edades en las que se presentaba con frecuencia la hipertensión arterial normalmente tenían puntos de corte más altos. Es decir, por ejemplo, personas mayores de 40 años, 45 años, la frecuencia es bien alta a partir Pensé que iba a decir 60. No, yo también. Sí, exacto. O sea, la presión Gente arterial joven, en es realidad. muy frecuente en personas mayores de 65 años, pacientes de tercera edad. Ajá. Claro. Sin embargo, en estas últimas décadas se ha visto un importante incremento de los casos de hipertensión arterial en personas jóvenes, mayores de 30 años, También. 35, 40 años. Y esto se debe a los hábitos. Sí, quiero lógicamente. preguntarte Sí. algo muy Claro que sí. personal. Claro, claro. Mi marido es un poquito mayor que yo, ¿ya? Y todavía hacemos cuchicuchi, ¿no? Y cuando estamos haciendo cuchicuchi, él me dice que le duele acá la cabeza y a mí me da miedo que le vaya a dar un infarto. Imagínate en ese momento tan importante de la vida y me quede calato ahí el hombre. ¿Es posible que eso pase o no? Bueno, en general la hipertensión arterial puede dar síntomas en cualquier esfuerzo físico, incluye sí la actividad sexual, pero puede ser, por ejemplo, en cualquier tipo de esfuerzo. Hay algunas personas
que tienen una elevación muy importante de la presión arterial cuando hacen una actividad física como jugar fútbol, hacer atletismo, carreras, ¿no? Inclusive esa es la forma en que a veces nos damos cuenta que el paciente es hipertenso. Hay pacientes que por otra causa es estudiado en cardiología, se les hace una prueba de esfuerzo donde corren y la hipertensión está alta ahí. Ahora, me gustaría Perdóname, para redondear esto con mi marido. Sí, Nicolás, está bien. ¿Qué le puedo dar antes del cuchicuchi para que no se me infarte? Bueno, en general el abordaje sería que las personas estén seguras que no tienen hipertensión arterial, o sea, acudir a un médico para que se haga una evaluación concienzuda, profunda, estar seguros que no tienen hipertensión, y si no tienen hipertensión no hay ningún manejo. ¿Y si la tiene? Y si tiene hipertensión, el manejo más importante es el manejo no farmacológico con dieta, actividad física, ejercicios y los fármacos antihipertensivos. Ahora, justamente quiero hacer hincapié en esto de los hábitos, y también para eso están abiertas nuestras líneas 619-0781, 619-0784. Llámanos si le quieres hacer alguna consulta al doctor. ¿Qué tan importante es la alimentación? ¿De qué manera nos tenemos que alimentar? ¿Qué tipo de alimentos tenemos que evitar para no llegar a un cuadro de hipertensión? Claro. Bueno, en general hay mucha relación entre la hipertensión arterial y el consumo excesivo de sales, ¿no? Entonces, las personas que tienden a tener un consumo de sal muy alto durante mucho tiempo de su vida tienen un riesgo un poco más alto de desarrollar hipertensión arterial. Entonces, en primera instancia, ese tipo de alimentos deberían ser consumidos de una manera racional, medida, evitando cualquier tipo de excesos, así como las sales. También es importante la restricción en el consumo de algunos alimentos grasos, ¿no? Frituras, alimentos que tienen múltiples cantidades de conservantes, alimentos embolsados, que también deben ser consumidos en muy bajas cantidades para evitar que una persona que tiene una susceptibilidad, por ejemplo, genética, papá, mamá hipertenso, en el futuro desarrolle la enfermedad. Entonces, inicialmente, el tener una dieta, podríamos decir, en general balanceada, con poca sal, grasas, es algo que podría protegernos en el futuro de desarrollar la enfermedad. Tenemos una llamada. Edmundo de Comas. Edmundo, querido, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Si el zumbido del oído tiene secuelas. El zumbido del oído. Yo creo que es una alerta, ¿no? A ver qué nos dice el doctor. Gracias por tu llamada, gracias por tu pregunta. Bueno, en realidad, la gran mayoría de pacientes hipertensos lamentablemente son asintomáticos y no saben que son hipertensos durante mucho tiempo hasta que alguien les toma la presión por alguna razón o les pone un dispositivo de toma de presión larga que se llama MAPA, que está 24 horas puesta en el brazo del paciente. Sin embargo, cuando los pacientes sí manifiestan síntomas, en un porcentaje de casos, los síntomas que aparecen son más dolor de cabeza, a veces pueden tener algo de palpitaciones, pueden tener algo de dificultad respiratoria en el ejercicio y en ocasiones también perciben zumbidos, ¿no? Pero no es el síntoma más específico de hipertensión arterial. Es zumbido, ¿no? Yo escucho voces, eso no tiene nada que ver. No, ahí tienes que ir al psiquiatra. Para eso te vamos a traer la próxima semana a un psicólogo para que te oriente bien. Eso y otras cosas más que te tienen que orientar un psicólogo a ti. ¿Y qué alimentos nos pueden ayudar a que esta hipertensión pues se mantenga nivelada aparte de los medicamentos? Bueno, no existen algunos alimentos particulares que disminuyen el riesgo de hipertensión arterial, pero sí existen alimentos que son positivos en general para la salud cardiovascular. Por ejemplo, es importante el consumo de alimentos ricos en omega 3. Por ejemplo, consumir una cantidad importante de pescado a la semana, quizás 1 o 2 veces a la semana, una importante cantidad de frutas y verduras al día y en general una buena cantidad a la semana, bastante consumo de líquido, bastante alimento, por ejemplo, que sea rico en potasio, también se relaciona con algún efecto positivo en mejorar la hipertensión arterial o disminuir que ésta sea un poco más grave, ¿no? Por ejemplo, el plátano. Claro. ¿No? Entonces, ese tipo de alimentos, cuando están frecuentemente presentes en nuestra dieta, pueden generar un efecto muy positivo en la salud cardiovascular en general y en la hipertensión. Claro, Pisu, el doctor está hablando de consumir pescado 2 veces a la semana. 2 veces. ¿Qué 2 platos? Con pescadito. Claro, con pescadito nos puede plátano. recomendar. Claro, puede ser un pescadito con ajo. Yo tenía una consulta también, doctor. ¿Es verdad que el perejil ayuda a bajar la presión? He escuchado eso muchos años. Mi abuelita, por ejemplo, comía bastante perejil, comía uyuquito y decía que era por eso, ¿no? No sé si es verdad. Ahorita te va a contestar, pero recomiéndanos 2 platos para la semana. Un pescadito, por Sí. ejemplo, con un velouté de champiñones, bajo en sal, bajo en grasas, Ya. buenísimo. Podrías también comer un oyuquito. El oyuquito, un ajiaco de oyuco,
Con puras pescadito. verduritas, tiene bastante más agua que carbohidratos, o sea, yo creo que sería un buen plato. Y un ceviche sin sal. Un cevichito también puede ser. Doctor, ¿y el perejil que le pregunta Pisu? En general hay muchos alimentos que se han tratado de relacionar a que la presión arterial se normalice o mejore en un hipertenso, pero no hay una correlación muy clara, ¿no? Ok. Naturalmente, si alguien tiene la costumbre de consumir alimentos como por ejemplo perejil y tiene algún beneficio positivo en él particularmente, estaría bien que lo consuma. Pero en general no es algo que le recomendemos a todos los pacientes hipertensos para que mejore su presión, ¿no? Es algo que funciona en algunas personas, pero en otras no. Por eso no es una recomendación general. Tenemos una llamada de Rosario de San Juan del Lurigancho. Hola, Rosario. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Acá está el doctor. Bien. Quiero hacer una consulta respecto a que en la pandemia del 2020 me detectaron que tenía presión arterial alta. Pero eso fue por una llamada telefónica con una doctora. A partir de ese momento me indican que tome los acordes 100, media pastillita diaria. Es lo que vengo haciendo todos los días. Ahora, en abril me dio el dengue. A partir de ese momento me hicieron análisis y me detectaron también de que tenía triglicéridos altos, colesterol alto y un poco de azúcar también, ¿no? A partir de eso me recetaron Astor, un medicamento, y el otro es un omega fish oil de 1000 miligramos, que vengo tomando diariamente también, una pastilla antes y después de los alimentos, diariamente. Quisiera saber si los acordes 100 lo voy a seguir tomando de por vida o cómo sería. Ya. Gracias, Rosario. Muchas gracias. Gracias por tu llamada, Rosario. Bueno, en general la hipertensión arterial cuando requiere un tratamiento farmacológico, el tratamiento es de por vida, no se suspende. Ahora, existen algunas dosis estandarizadas de fármacos que digamos que es lo que normalmente deberíamos dar a la gran mayoría de personas. Por ejemplo, la dosis estándar de los sartán es 50 miligramos mañana y noche, generalmente. Pero también se puede administrar como lo ha recibido la paciente en este caso, en donde le han dado media tableta de 100 miligramos una vez al día. El tratamiento antihipertensivo se debería ajustar en función de las necesidades del paciente. Hay personas que con una dosis muy baja de antihipertensivos la presión se controla. Entonces eso es suficiente para dejarle su tratamiento y no se modifica, no necesita más pastillas. Pero hay otras personas que con el tiempo, por ejemplo, ahora ella puede estar muy bien con el losartán, pero en 1 o 2 años su presión deja de estar controlada y necesita que le aumenten la dosis o cambien el fármaco. Tenemos otra llamada. Tenemos Mirta de Villa María del Triunfo. Mirta, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Hola, Nico, buenos días con todos. Días. Bueno, cuando frío huevo, yo normalmente le pongo un poquito de sal encima del huevo. Ajá. Aparte de ello, mi esposo se sirve encima más sal. Yo he escuchado de que la sal de preferencia tiene que ser cocida en los alimentos. Sin embargo, mi esposo sigue en la misma usanza o a veces encima de otros alimentos. ¿Tiene relación o estoy equivocada con la información? Muchas gracias, chao, Uzi. Chao. Quítale el salero y dale un cocacho. Así de fácil. Es que en realidad lo ideal, aunque a veces es muy difícil pedirle eso al paciente, es que consuma la menor cantidad posible de sal, ¿no? O sea, que no añada sal a sus alimentos sería algo ideal. Claro. Pero como sabemos que a veces es muy difícil que los pacientes puedan cumplir tan estrictamente con esa norma, lo que se puede sugerir es que al menos solamente se use la sal necesaria para que la comida no sea desabrida. Claro. ¿no? Pero no el consumo de sal que habitualmente tiene el peruano, sobre todo en la costa de Perú, ¿no? Ahora, doctor, esto también es bastante subjetivo, ¿no? Porque esto va a depender básicamente del gusto que le sienta a cada uno. Y de repente una persona, y eso lo hablo muy a nivel personal, mi esposa no come sal. Ella bien bajito. Muy bajito y le encuentra sabor a la comida y lo disfruta mucho. A diferencia mía, por ejemplo, que yo tampoco que coma mucha sal, pero digamos que uso el condimento natural que todos utilizamos.
y más o menos le siento. Entonces eso también va a ser un poco subjetivo y la recomendación para que las parejas no entren en conflictos ni en peleas, lo primero es hacerse un chequeo, ver cómo está tu organismo. Obviamente si tienes algunos niveles un poquito más arriba, hay que cuidar a nuestra pareja, por supuesto, pero no empecemos a prohibir. El doctor dijo, ya no coma, porque porque lo que vamos a ocasionar es un conflicto en la pareja en vez de cuidarnos. Lo que hace daño no es tanto la sal, sino el sodio, ¿verdad, doctor? Exactamente. Lo que pasa es que la sal como tal es cloruro de sodio, ¿no? En realidad la actuación es muy buena. A veces es subjetivo. Hay pacientes que dicen que con un montón de sal recién sienten algo de sabor. Claro. Entonces, en esos casos, lo ideal, lo que debería hacerse idealmente en todos los pacientes, es una asesoría nutricional para que se haga una distribución bastante exacta de los alimentos que puede consumir. Ahora, doctor, hay distintos tipos de sal. Tenemos la sal de mesa, tenemos la sal de maras, tenemos la sal rosada. ¿Qué tipo de sal debemos de consumir que es menos dañina? Bueno, en general la sal de mesa común es la que podríamos decir que es un poco más lesiva y dañina, pero en general tampoco hay tanta diferencia con otros tipos de sal. Entonces, de todas maneras, son sales que deben tener cierto grado de restricción porque igualmente pueden subir la presión del paciente. Sal. Hay que cuidarnos y sobre todo hay que ir a hacernos una consulta y ver cómo está nuestro organismo. Doctor, me encantaría que le dé algunas recomendaciones a las personas, por favor. Bueno, de las recomendaciones más importantes que se podría dar es tener una evaluación seguida con un médico de cabecera. No necesariamente tiene que ser un cardiólogo, puede ser un colega de medicina interna, medicina de familia, según la edad, que incluye una toma de presión arterial, de tal manera que si una persona es hipertensa se pueda saber rápido el diagnóstico. Eso, número uno, tener frecuentes consultas médicas preventivas, no esperar tener un problema delicado para recién evaluarse. Y segundo, si es que alguien tuviera o evidenciar en algún momento que su presión está alta, tiene que necesariamente hacerse una evaluación para confirmar o rechazar el diagnóstico, porque si el paciente verdaderamente es hipertenso y no tiene un tratamiento farmacológico correcto y pasa mucho tiempo, eso lo pone en un riesgo bastante especial. Entonces, ni bien sospechemos que tenemos hipertensión arterial, acudir a su médico tratante. En ese caso, de repente es más propio quizá un cardiólogo, porque hay algunos estudios que hacemos, como por ejemplo un mapa, es un equipo que toma la presión 24 horas en el brazo y prácticamente confirma el diagnóstico, ¿no? Entonces, la primera recomendación entonces es, como premisa general, es que ni bien sospechemos del diagnóstico nos hagamos ver. Ricardo, me encantaría volverte a tener aquí en el programa porque además también ha colapsado nuestra línea telefónica. Han quedado muchas llamadas Muchísima gente se ha querido comunicar con nosotros. Muchísimas gracias por llamarnos y definitivamente es un tema importante que creo que nos ha quedado un poquito cortos y lo podemos retomar de repente para la próxima semana. Con todo gusto. Un placer tenerte aquí, Ricardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo Alvarado, cardiólogo de la clínica Estela Maris. Y nosotros